A ver, pensemos en esto. ¿Es posible encontrarle paz a la idea de la muerte sin la necesidad de creer en un más allá? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y hoy, basándonos en las ideas de Greta Cristina, vamos a explorar justo eso. Una serie de pensamientos, la verdad que muy potentes, para darle sentido a nuestra propia mortalidad, pero desde una perspectiva completamente secular. Y bueno, para empezar, hay que ir al nodo del asunto, el llamado dilema del ateo. O sea, ¿cómo le hacemos frente a la idea de que todo se acaba, sin la red de seguridad de una vida después? Porque, seamos honestos, el riesgo ahí es caer en una desesperación existencial bien profunda. Es ese miedo, ¿saben?, de pensar que todo lo que uno hace, todo el esfuerzo, al final no signifique nada, que sea trivial, casi ridículo. La autora lo describe como sentir la vida como cenizas en las manos. Es un temor muy real y que muchísima gente siente, crea en lo que crea. Pero a ver, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si la clave no está en buscar algo después, sino en ver el ahora de una forma totalmente distinta? La primera gran idea que vamos a ver hoy nos invita a eso, a cambiar nuestra perspectiva del tiempo, a encontrar algo permanente en lo que a primera vista parece pasajero. Y miren qué interesante esto. La pérdida es parte fundamental de todo lo que nos da alegría. Suena raro, ¿no? Pero piensen en la música. Para que podamos escuchar la siguiente nota, la anterior tiene que desaparecer, tiene que terminar. Sin ese final, sin esa pequeña muerte, pues no habría canción, no habría melodía. Y esto nos lleva a la pregunta, la que de verdad puede cambiarlo todo. ¿Será que cuando una vida termina, de verdad desaparece del tiempo? Nos obliga a cuestionar esa idea que damos por sentada, ¿no? Que el final es borrón y cuenta nueva, aniquilación total. Pero ¿y si no es así? Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Nuestra vida no es un puntito que parpadea y se apaga, no. Es un segmento, un trozo completo de tiempo, una parte que ya quedó grabada para siempre en la historia infinita del universo. Es imborrable. Y esta analogía que usa la autora es buenísima. Nuestra vida no desaparece del tiempo, así como Chicago no desaparece cuando la dejamos atrás y vamos a California. ¡Wow! O sea, el tiempo que vivimos siempre va a haber existido. Es un lugar permanente en la historia que no se borra solo porque el calendario sigue avanzando. Ok, entonces, si nuestra vida es un trozo de tiempo que existe para siempre, ¿qué pasa con el final de ese trozo? Bueno, la siguiente idea es que este final, la muerte, en lugar de ser solo algo que da miedo, funciona como una especie de fecha de entrega. La fecha de entrega definitiva. Y eso, aunque suene increíble, puede ser una fuente de motivación tremenda. Y aquí, la autora nos cuenta algo muy personal para explicarlo. Lo que llamamos crisis de la mediana edad, en el fondo, ¿qué es? Es eso, una cachetada de realidad. Una conciencia súper visceral de que, ojo, el tiempo no es infinito. Para ella, darse cuenta de esto fue el empujón que le faltaba. Le entró el pánico de que el tiempo se le acababa. ¿Y qué hizo? Dejó un trabajo que le pagaba muy bien, pero que la consumía, y se puso a hacer lo que de verdad quería, escribir. O sea, ese pánico se convirtió en el motor para un cambio radical. Y ahí está el kit de la cuestión. Sin una fecha límite, uno siempre puede dejar las cosas para la próxima semana o el próximo año. La muerte actúa como esa fecha de entrega final, y eso nos obliga a enfocarnos. Nos da la urgencia para hacer las cosas, para crear, para vivir, ahora, no después. Pero a ver, todo esto suena muy filosófico, ¿verdad? Pues resulta que tiene una aplicación súper práctica. Aceptar la realidad de la muerte puede cambiar por completo, para bien, las decisiones que se toman al final de la vida. Fíjense, aceptar que la muerte es inevitable cambia la pregunta. Ya no es, ¿voy a vivir o morir? La pregunta se convierte en ¿cuándo voy a morir? Y esto lo ilustra la autora con la historia de su gata, Lidia. La decisión dejó de ser sobre cómo evitar lo inevitable y pasó a ser sobre cómo darle la mejor calidad de vida posible en el tiempo que le quedaba. Y ojo, que esto no es solo una anécdota, tiene un respaldo científico. Hay un estudio del 2009, nada menos que del Journal of the American Medical Association, que encontró una paradoja increíble sobre los cuidados al final de la vida. Resulta que, paradójicamente, las personas con un fuerte afrontamiento religioso eran más propensas a recibir tratamientos médicos súper agresivos en su última semana de vida. Es como si la creencia en un más allá llevara a negar la realidad del final aquí. En cambio, quienes tenían una aceptación más secular de la muerte podían planificar de forma más práctica, pensando en la calidad de vida por encima de la cantidad. Y aquí entra otra analogía genial, la de la vacuna. Como quienes no creen en un más allá no pueden simplemente dejar la muerte para después, tienen que enfrentarla.
Y ese enfrentamiento constante, en pequeñas dosis, a lo largo de la vida, funciona como una inoculación. Te prepara para cuando el momento se vuelve inminente. Muy bien, entonces, ¿cómo juntamos todo esto? ¿Qué hacemos con estas ideas? Es importante entender que el objetivo no es evitar el dolor del duelo. Eso es imposible. Se trata de construir una base, una estructura mental sólida para poder sobrellevarlo. Porque esta forma de pensar no te da una salida fácil del dolor. Para nada. Al contrario, te dice que a veces la única forma de salir es atravesarlo. Y para tener el valor de atravesar ese dolor, de sentirlo de verdad, necesitas saber que tienes un lugar firme al cual regresar. Y esa base sólida está hecha de estos pensamientos. Son como herramientas que podemos usar. Primero, que las cosas no necesitan ser para siempre para tener valor. Segundo, que el simple hecho de haber nacido es una suerte astronómica. Tercero, que nuestro pedacito de tiempo en la historia siempre va a haber existido. Cuarto, que la muerte nos da el enfoque para vivir. Y quinto, que estar muerto no será peor que cómo estábamos antes de nacer. Entonces, para resumir, este conjunto de ideas no es una puerta de escape del duelo. Pensemos en él más bien como un puente sobre un abismo. No hace que el abismo desaparezca, pero te da la seguridad para cruzarlo sabiendo que tienes un lugar firme y seguro al otro lado. Y cerramos con una última reflexión, una pregunta que lo resume todo. ¿Y si resulta que eso que tanto nos asusta, el final, no es lo que le quita el sentido a las cosas, sino justamente lo que se lo da?